Bueno, ahí tenemos un nombre, un título un poquito largo, como algunos sugirieron, pero bueno, vamos a tratar de esbozarlo un poquito. El título es Cantidad y retraso óptimos de los retrasos en un modelo computacional de la sensación de altura musical basado en la autocorrelación. Ok, entonces, lo primero aquí importante es quedar claros en qué entendemos por altura musical. Y bueno, altura musical es, pues bueno, aquí les traía un pequeño instrumento que se llama la flauta de Bartol y básicamente suena así. ¿Ok? Entonces, con este instrumento ustedes pueden escuchar una oscilación de frecuencias o de lo que es la altura musical. ¿Ok? A eso me refiero con eso. Lo que se movió ahí, esa dimensión que se movió, fue la altura musical. ¿Ok? Entonces nosotros lo que queremos hacer, lo que quisimos hacer fue un modelo computacional de esto, o al menos de la sensación en seres humanos de esta sensación. Y bueno, entonces el modelo más adecuado o más mejor visto es la autocorrelación, y dentro de la autocorrelación hay unas características específicas que nosotros quisimos determinar. Entonces es algo muy específico, muy especializado. Es un trabajo que uno no puede llegar y de la noche a la mañana decir, tengo un modelo nuevo, sino que uno se basa pues en un trabajo de muchos años, muy largo pues. Entonces, básicamente lo que les traigo es una introducción bastante larga porque requiere de esto y porque podría ser interesante. Luego presentarles lo que es el problema específicamente, ya que todo el mundo logre comprenderlo, cuál es la metodología que se utilizó, algunos resultados y conclusiones y el trabajo futuro que tenemos por delante. Entonces, definición más estandarizada de la altura musical es una cualidad que permite ordenar sonidos en una escala musical. Entonces, bueno, do, re, mi, fa, sol, la, si, todo eso son ejemplos de notas diferentes y esas notas difieren en su altura, que esa es la cualidad en la que difieren. Ok, entonces, en el sistema auditivo tenemos ciertas características que son esenciales para comprender esta investigación. Entonces, lo primero es que en la cóclea hay una representación que denominamos tonotópica. Esto quiere decir que cada región de la cóclea, que es un pequeño organito que está dentro del oído, en el oído interno, cada una de las regiones va a responder a una frecuencia de manera preferente. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una imagen que plantea un mapeo de cada una de estas regiones a una frecuencia específica. Esta frecuencia va a estar relacionada a su vez con la altura. Entonces, por ejemplo, aquí lo que llamamos el ápice, tenemos frecuencias bajas, frecuencias de pocos hercios, mientras que en la base, que es donde más bien el sonido entra, tenemos frecuencias las más altas, por ejemplo 20.000 Hz, que es la frecuencia más alta que podemos percibir. Muchas personas, conforme con la edad, justamente van perdiendo las altas frecuencias. Generalmente se supone que es por falta de exposición, pero entonces se supone que si yo les pongo en este momento un tono de 18.000 Hz, probablemente nadie lo escuche. ¿Okay? Es de las cosas interesantes. Muy bien. Así como hay una representación que es en un caso espacial en la cóclea, tenemos también una representación que va relacionada con una sincronización de las neuronas a las fluctuaciones del sonido. Entonces, el sonido son fluctuaciones de las partículas en el aire, ¿verdad? Entonces, se desplazan por medio de ondas, llegan a nuestro oído y por medio de estas células que están aquí, que se llaman células pilosas o células ciliadas, el sonido va a quedar codificado o representado dentro de nuestro sistema nervioso. Entonces, aquí el mecanismo son unos pelitos que, bueno,
se sincronizan con este movimiento de partículas. Entonces, por ejemplo, si se mueve hacia un lado, pues permite entrar iones a la célula, y eso va a desencadenar un potencial de acción eventualmente, después de un montón de procesos intermedios. Mientras que si los pelitos se mueven hacia el otro lado, más bien los canales se cierran por completo con ciertos canales iónicos y no van a haber potenciales de acción aquí. Entonces, esto lo que nos está diciendo simplemente es que cuando el sonido está en una amplitud positiva, pues va a haber una mayor probabilidad de disparo, y cuando la amplitud es más bien negativa en el sonido, va a haber una menor tasa de disparo, en este caso, cantidad de disparos. Esto, entonces, en general, ¿qué es importante comprender de aquí? Que hay una sincronización temporal con el sonido. ¿Okay? Entonces tenemos tanto una representación que es espacial como una representación que es temporal. ¿Okay? Eso es muy importante. Y es muy importante, ¿por qué? Porque esto nos va a dirigir cuáles son los modelos de la sensación de altura. O sea, en qué se van a basar. Entonces hay muchos modelos que se van a basar en el patrón de excitación de la cóclea, por ejemplo, que son los modelos espaciales. Hay modelos que solo se basan en las periodicidades en el tiempo. Entonces esos van a ser modelos temporales. Sin embargo, más recientemente se han planteado modelos que utilizan ambos tipos de información, tanto información temporal como información espacial. Entonces, la integración de estos dos tipos de información, por ejemplo, se ha utilizado en un modelo que se llama la autocorrelación sumatoria, y que es el modelo en el que nosotros nos basamos, porque es el modelo que más ha sido evaluado y que es capaz de dar cuenta de muchos fenómenos de la altura musical. Muy bien, entonces, siguiendo en la introducción y como para que quede claro de qué estamos hablando, la autocorrelación lo que hace es detectar periodicidades. ¿Okay? Eso es en el dominio del tiempo. Entonces, tenemos una función muy simple que simplemente consiste en tomar una función y aplicar el producto de esta función por ella misma con un cierto retraso. Esto se calcula para un montón de retrasos diferentes, y esto va a permitir encontrar las periodicidades. Para darles un ejemplo sencillo, si el retraso es 0, esta función va a obtener un máximo, porque tenemos f de t por f de t, cuando hayan valores positivos con positivos, pues simplemente van a ser, el producto va a ser alto. Entonces, sí, al integrar todo eso, los valores van a ser altos. Mientras que si yo tengo una función, por ejemplo, se enseña muy bien con las manos. Si yo tengo una función acá, los picos van a coincidir. Mientras que si los picos están corridos, pues me va a calzar aquí el 0 con el pico, entonces aquí esto me va a 0 en total. Entonces, en general vamos a tener valores muy bajos para algunos retrasos cuando no hay periodicidad. Lo importante aquí es que permite detectar periodicidades. Muy bien. La autocorrelación sumatoria lo que hace es obtener la autocorrelación en todos los canales cocleares, que son todas estas pequeñas regiones de la cóclea que responden de manera preferencial a una frecuencia. En cada una de esas se obtiene la autocorrelación y el conjunto de todas estas se suma. Entonces, todo esto se suma y entonces se tiene una sola autocorrelación sumatoria. Entonces, algo importante aquí es recalcar que la implementación neural necesariamente opera en un rango finito de forma discreta, ¿no? Porque, las cuestiones de la física. Adicionalmente, y para entender la argumentación de toda esta investigación, es importante traer aquí a colación lo que es el principio de economía. Entonces, en general, cada una de las operaciones implicadas por la autocorrelación, esas que hablamos anteriormente, tiene un costo energético, propiamente en su implementación en el sistema nervioso. Ahora, el principio de economía lo que sostiene es que los sistemas biológicos han evolucionado para optimizar ciertos procesos, como por ejemplo minimizando el costo energético. Bueno, muchos de ustedes estarán familiarizados con lo que son algoritmos genéticos,
que es una forma de optimizar ciertos procesos inspirándose en cómo funciona la biología. ¿Okay? Entonces, esto es un argumento que nosotros vamos a utilizar para justamente determinar la cantidad de los retrasos y el rango de los retrasos de la autocorrelación. Entonces, el problema nuestro va a ser justamente determinar cuál configuración de retrasos da cuenta de la evidencia psicofísica y al mismo tiempo es biológicamente plausible de acuerdo con el principio de economía. Es decir, vamos a tratar de minimizar lo que llamamos el rango y número de retrasos. Entonces, como parte de las motivaciones, estudiar la sensación de altura de esta forma, por medio de un modelo computacional, nos contribuye a comprender mejor los mecanismos de la sensación de altura. La aplicación de este tipo de modelos en implantes cocleares también es muy importante hoy en día, debido a que hoy en día los implantes cocleares no tienen buenos resultados para la percepción de la música. Entonces, todavía hay mucho margen para mejorar ahí. Y bueno, entonces esto simplemente contribuye al estado de la cuestión. Además de eso, este tipo de mecanismos computacionalmente implementados nos permitiría aplicarlos a problemas de identificación de fuente de sonido, como por ejemplo una línea que ha venido trabajando Arturo, identificación de sonidos de animales, o por ejemplo lo que nos va a presentar Juan Fonseca sobre el reconocimiento de voz en general. En general, la altura es una cualidad que nos trae información sobre la fuente del sonido. Entonces es importante conocer cómo funciona. Ok, entonces ya propiamente parte de la metodología, vamos a ver cuál es el modelo. El modelo consiste en dos partes. Primera parte es un modelo de la periferia auditiva y el segundo es un modelo de la sensación de altura. Entonces, ¿a qué me refiero con periferia auditiva? Me refiero a todo lo que ocurre cuando el sonido entra por la oreja y llega al nervio auditivo. ¿Okay? Esa es toda esa vía, toda esa etapa. Y el modelo de la sensación de altura es un poco lo que les acabo de introducir. Entonces, para que lo vean, tal vez un ejemplo de un modelo es este de acá, que aquí tenemos dos opciones. Una que es una opción enfocándonos en un único canal de la cóclea, y el segundo que es enfocándose en varios de los canales de la cóclea. Okay, entonces, primero tenemos el estímulo, bueno, voy a ir rápido con esto, después tenemos lo que es el estribo, entonces va a tener una cierta respuesta que es similar, o sea, sí hay una modificación pero no es sustancial. Después la membrana basilar, lo que va a hacer es, si lo pueden ver aquí, es importante del lado derecho, en la tercera fila, pueden ver que ya hay una respuesta que está en función de diferentes canales. ¿Okay? No es lo mismo lo de la izquierda que lo de la derecha. En la derecha tenemos varios canales y aquí, como la respuesta es ante un estímulo dado, creo que es como de 400 Hz, entonces en este caso solo se van a activar los canales que están en la vecindad de 400 Hz. Yo no sé si esto funciona, por eso es que... bueno, aquí está muy bien. Ok, entonces aquí tenemos más o menos esto de acá, lo que les estoy diciendo. Y más por acá, más arriba, son frecuencias que no están presentes en el estímulo y por ende no evocan ninguna respuesta propiamente en la membrana basilar. Y lo que va a hacer las neuronas asociadas a esa membrana basilar. ¿Okay? Bueno, después tenemos lo que son las células pilosas de las que les hablé hace un momento. Luego tenemos la probabilidad de liberación de vesículas de neurotransmisores, eso es igual en las mismas células pilosas. Y por último ya los potenciales de acción. ¿Okay? Entonces estos ya son un poco más estocásticos, si se puede ver así. Pero en general, por ejemplo, aquí se ven ciertas conformaciones. Aquí pues hay mucha mayor probabilidad de disparo en la región correspondiente más o menos a 400 Hz, 400, 500, no recuerdo muy bien. Eso era nada más a modo de ejemplo de lo que es ese modelo de la periferia. Muy bien, entonces, como
modelo de la sensación de altura tenemos una autocorrelación sumatoria que ya les hablé. Nada más importante aquí es decirles que los retrasos son restringidos al intervalo 0,1 a 3,3 milisegundos. ¿Okay? Ese es el retraso, que es una primera aproximación, una primera forma de delimitarlo. Pero adicionalmente vamos a delimitar estos retrasos en términos de lo que es la frecuencia característica. Entonces, dependiendo de dónde están ubicados en la cóclea, van a verse restringidos. Ok. Entonces, rápidamente, describiendo lo que son las simulaciones. Las simulaciones consisten en la ejecución del modelo para distintos estímulos y en diferentes configuraciones. ¿Cómo definimos las configuraciones? De la siguiente forma. Entonces, tenemos configuraciones que no tienen limitación de rango, más allá del primero que les mencioné, y otras que van a tener limitaciones con un rango que va a ir de 0.5 dividido entre la frecuencia característica a 15 entre esa misma, y 0.5 a 10 entre esa frecuencia característica. Entonces son diferentes rangos que se probaron. Se probó también diferentes cantidades de retrasos, 50, 100, 150, ahí los tienen. Y tenemos también diferentes maneras de espaciar estos retrasos, ya sea de manera lineal o de manera logarítmica. Ok, entonces los estímulos que utilizamos fueron el umbral de discriminación de frecuencia, que consiste en cuál es la menor diferencia de frecuencia que es detectable. Entonces, bueno, para esto hay mucha evidencia empírica, y esto se aplica para tonos puros, que consisten en estímulos que solo tienen componentes en una frecuencia. Entonces, obtuvimos la respuesta del modelo a un tono puro y a diferentes alteraciones de frecuencia de este, y calculamos distancia euclidia entre estas dos representaciones, y entonces se determinó que si esa distancia superaba un umbral, pues entonces los tonos eran considerados como discriminables. Entonces, de esta manera se obtiene un porcentaje de variación de frecuencia necesario para la discriminación. Entonces, ya les voy a mostrar resultados donde va a quedar más claro. El segundo estímulo que utilizamos fueron tonos complejos con cuarta armónica desafinada en varios porcentajes, y aquí podemos ver, por ejemplo, lo que es un tono armónico que tiene componentes en varias frecuencias, como acá, y aquí la cuarta está desafinada en este caso de 4,8%, entonces está corrida un poquito. Pueden ver que aquí el patrón no es exactamente, bueno, está un poquito corrida hacia la derecha simplemente. Entonces, de la misma forma se determinó la altura comparándolo con tonos de referencia. Para el tercer estímulo, que son tonos complejos con fase alternada, se sintetizaron tonos complejos sumados en fase senoidal y alternada en regiones de frecuencia baja y alta. Entonces, tenemos dos regiones de frecuencia, y se calcula la altura como la menor distancia euclidia entre tonos en fase alternada versus tonos en fase senoidal. Entonces, si quieren ver aquí un ejemplo, para tonos complejos con fase alternada y armónicas resueltas, tenemos esta representación en el tiempo, mientras que si las armónicas no son resueltas, tenemos otro tipo de representación aquí. Entonces, el asunto es que cuando las armónicas no son resueltas, la altura aumenta. Más bien aumenta de lo que decimos una octava, o duplica. Ok, entonces ya presentando resultados, aquí tenemos nuestros resultados en comparación con los datos empíricos, y vemos que más o menos las curvas siguen los mismos patrones. En este caso tenemos los porcentajes muy similares en varias de nuestras configuraciones. En este caso, bueno, aquí ahorita les hablo más, me quedé sin tiempo muy rápido, pero está bien, voy a ir más rápido. Para el segundo tipo de estímulo, entonces tenemos tendencias que son similares para esta curva, que es la verde. Vamos, enfóquense un momento en esa, que es una óptima y que corresponde a este rango de acá, y a 100 retrasos linealmente espaciados.
Entonces, la configuración óptima esta de la que habla es la que sigue más de cerca la tendencia de los datos. Muy bien. Para los tonos alternados, en general, tenemos predicciones que son también consistentes con la evidencia psicoacústica también para esta configuración de acá. Entonces aquí nada más les quería hablar un poquito de cuál es la cantidad de retrasos utilizados para cada una de las configuraciones. Entonces, por ejemplo, esta es la que no tiene ningún límite, que tiene muchos retrasos, mientras que si empezamos a restringir un poquito, pues la tendencia va a disminuir simplemente. Entonces nosotros lo que queremos es utilizar una de las configuraciones más eficientes, que sería una de las más bajas acá, ya que esta sería una de las más plausibles, de acuerdo con el principio de economía que les hablé. Entonces, bueno, ya concluyendo brevemente, se determinó la configuración ideal del modelo que mantiene consistencia con la evidencia psicofísica y tiene plausibilidad biológica. Esta configuración utiliza entre 100 y 250 retrasos en un rango lineal de entre 0.5 entre FC, frecuencia característica, a 10 entre FC y 0.5 entre FC a 15 entre FC. Para especificar mejor estas características del modelo, se debe considerar más fenómenos de altura, no únicamente 3 estímulos que nosotros usamos, pero esto queda para el trabajo futuro. Y muchas gracias. Quedo para preguntas.